Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Clearville basadas en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Hay una persona muerta, Claire, yo maté a alguien. La joven, vestida con uniforme escolar, intentó controlar su voz mientras relataba la situación que vivió. Se encontró ahí, su cuerpo temblaba incontrolablemente y los sollozos amenazaban con estallar, salir en cualquier momento. Apenas podía respirar cuando su hermana mayor le dijo que vendría enseguida. El celular se le resbaló de las manos y cayó al suelo. Su cerebro repetía la negación una y otra vez que esto no podía ser real. Ella suplicó en silencio por las extremidades de ese cuerpo inmóvil, moverse para levantarse como si nada hubiera pasado. Pero los muertos no vuelven a la vida. El profesor Metacit estaba muerto. Se golpeó la nuca con fuerza contra la esquina de la mesa cuando ella lo había empujado, haciéndolo caer hacia atrás. En ese momento nunca se había imaginado que sería fatal. Fue solo cuando la sangre roja oscura comenzó a extenderse en un charco alrededor de su cabeza que todo quedó claro. Dos botones de su uniforme escolar estaban arrancados. Las costuras estaban casi completamente rotas, evidencia evidente de lo que había sucedido minutos atrás. El maestro, un hombre de 40 años que aún parecía joven, era objeto de deseo para muchos estudiantes mujeres e incluso para algunos chicos que, en el fondo o abiertamente, desearían serlo, mujeres. Ella misma había sido una de ellas. Si pudiera volver atrás en el tiempo, Natty se mantendría lo más lejos posible de él. Quizás de esa manera el final sería diferente. El profesor Metacid la trataba como su estudiante favorita, pero al mismo tiempo la mantenían una relación secreta y prohibida. Las miradas que intercambiaban durante las clases de física, los mensajes en sus celulares con cada palabra que traspasaban los límites entre docente y estudiante. Natty admitió que estaba encantada con su apariencia, su aire caballeroso y las palabras seductoras que le susurró. Todo empezó a salirse de control cuando programó una clase especial justo consigo. Varias veces se permitió estar sola con un hombre casi 20 años mayor que ella. Él, cada vez más audaz, casi logró llevarla al punto sin retorno, si ella no hubiera retrocedido en el último momento. Pero las cosas no quedaron ahí. El maestro, que antes era amable con todos, comenzó a actuar de manera extraña cuando se dio cuenta de que Natty no cedería a sus avances como antes. Se volvió frío y hostil hacia ella durante la clase, dejando a sus compañeros confundidos. ¿Qué estaba pasando con la mejor estudiante de la clase? Hasta que un día a propósito leyó mal un examen y la llamó para revisar la calificación en su oficina después de clase. Fue ahí donde Natty casi fue violada a manos del hombre al que una vez tanto admiró. Ella gritó, logró escapar, pero su cuerpo temblaba incontrolablemente. Aún así, no tuvo el coraje de contárselo a nadie, ni a sus amigos ni a sus otros profesores, y mucho menos a su hermana o a su madre. Esa noche regresó a casa en silencio y se encerró en su habitación sola. A partir de ese día, Natty comenzó a faltar a las clases de física, a pesar de que la materia tenía un gran impacto en su calificación y hubo evaluaciones importantes. Profesor Metacid incluso envió colegas para advertirle que si faltaba una vez más podría reprobar, pero para ella una R en su boletín de calificaciones era mejor que tener que enfrentarlo nuevamente. Justo cuando casi se cruzó con él en los pasillos de la escuela, se desvió, fue del camino, desesperada por evitarlo, pero ¿cómo te alejas de alguien que trabaja en el mismo lugar? Y por si fuera poco, aquel hombre repugnante, disfrazado de ejemplar maestro, comenzó a interrogar a otros estudiantes sobre ella. En un aula, Natty estaba usando una computadora de la escuela para terminar su tarea independiente, trabajo de investigación después de su última clase. Entonces, una figura alta apareció silenciosamente detrás de ella. Antes ella pudo reaccionar, unos brazos fuertes la rodearon, apretándola con fuerza. Intentó luchar, pero no había manera de luchar contra la fuerza brutal de esa figura. El asco y la repulsión
invadieron su cuerpo. Casi vomitó ante la sensación su asqueroso toque. En la desesperada lucha, Natty logró con un último empujón apartarlo. Él cayó. La parte posterior de su cabeza golpeó la esquina de la mesa con un ruido sordo y luego silencio. Su cuerpo yacía inmóvil. Sangre oscura se extendía por el suelo. Estaba muerto, presa de pánico y temblando incontrolablemente. Natty apenas podía sostener el teléfono mientras marcaba su número. Hermana, sentada en el suelo, abrazada a sus rodillas, esperó, sola con el cadáver de su profesor de física. Fue entonces cuando, con el rabillo del ojo, vio algo, un resplandor. Algo reflejaba luz en la esquina de la habitación. Era un teléfono celular colocado estratégicamente. Su pantalla aún grababa un video de todo. Eso acababa de suceder. El profesor Natasid había planeado filmarla para chantajearla más tarde, pero irónicamente terminó grabando su propia muerte. Cuando Natty revisó las imágenes, descubrió videos de otros estudiantes, todo en situaciones íntimas, forzadas o manipuladas por él. Le temblaban mucho las manos, que el dispositivo se le resbaló de los dedos y cayó al suelo, rompiéndose la pantalla. Rápidamente apagó la grabación y escondió su teléfono en su mochila. Nadie pudo verlo, ni siquiera Claire.